A partir de este momento y por una hora, Radio Web APL Soberana presenta Misterios de la Argentina, creado y conducido por el doctor Antonio Las Misterio de la Argentina, misterios de la Argentina. Estoy pensando que qué misteriosa que es la mente humana, Pablo. Estamos con Pablo Brankrau también. Ahora vamos a hablar de algunos temas que ha estado investigando. Pero, digo, revisé todos los diarios por internet. No está lo que yo buscaba. Y me hace pensar justamente qué poca memoria tenemos los humanos de momentos claves de la historia de la humanidad. Yo esperaba en los diarios de hoy, hablo de diarios argentinos, europeos, no he encontrado datos, salvo alguna mínima mención a un diario norteamericano. Hoy es 4 de octubre. No es un día cualquiera en la historia de la humanidad. Es un día clave en la historia de la humanidad. Y cuando se enteren se van a decir, Claro, sí. Estoy seguro que hacemos ahora una encuesta, le pedimos a la gente de radio que nos está siguiendo acá en Radio Soberana, a ver, ¿por qué hoy 4 de octubre es un día clave en la historia de la humanidad? que llamen por teléfono. Un mensaje. Ya no, porque yo lo tengo que decir ahora. Tengo que decir. Pero además, esto tiene, claro. Y además, Pablo, te voy a mostrar un extraño fenómeno de sincronicidad que tiene que ver conmigo, con este 4 de octubre, con una anécdota de mi padre. Bueno, les voy a recordar. 4 de octubre de 1957, hace 67 años, la historia de la humanidad cambió. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, acababa de poner en órbita el primer satélite artificial. Ahí comienza la carrera astronáutica y el desarrollo tecnológico y científico que hoy nos permite, por ejemplo, estar haciendo este programa, que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo por el canal de YouTube, no solo desde algún aparato grande que hay que ponerlo en la mesa, sino caminando con el celular. Bueno, todo esto, la patada inicial visible, se dio hace 67 años, por eso el 4 de octubre, cada 4 de octubre es una fecha clave en la historia de la humanidad. Nos dejamos de soñar con el viaje espacial para que un aparato pequeño, lo que ustedes quieran, pero un aparato humano, creado por seres humanos, estuviera en órbita en torno a la Tierra. 4 de octubre de 57, un mes después, ya la Unión Soviética pone en órbita el primer ser viviente, la perra laica, que a su vez también fue el primer ser viviente terrestre en órbita y el primero en desencarnar, en fallecer. Recién en enero del año siguiente, 1958, Estados Unidos pondrá en órbita el primer satélite artificial norteamericano, que fue el Explorer 1. El Sputnik era una esfera metálica con antenas. El Sputnik era un cilindro metálico con antenitas. Y bueno, luego continuó la carrera espacial. Pero les quiero contar a Pablo y a ustedes que nos están acompañando lo que me ocurre hoy, un verdadero fenómeno de sincronicidad, como lo explica Carl Gustav Jung, porque también hay motivos para que yo recuerde este 4 de octubre de manera clave. Yo tenía 5 años, acababa de cumplir 5 años, cumpleaños en julio, tengo un hermano 2 años menor. Bueno, estábamos durmiendo ahí en el dormitorio que compartíamos con mi hermano, y mi padre hace algo que nunca antes ni después volvió a hacer por ninguna razón.
Mi padre leía el diario La Prensa, que el diariero se tiraba por abajo de la puerta muy temprano en aquella época, 4:30. Mi padre 5:30 de la mañana ya estaba leyendo el diario y tomando mate. Y esa mañana, esa madrugada, serían las 7 de la mañana, ni siquiera nosotros dormíamos profundamente. Mi padre entra con el diario La Prensa en mano, así blandiéndolo, y no se refiere a nosotros dos, a mí y a mi hermano, se refiere directamente a mí. Tenía 5 años. Diciendo: Antonito, Antonito, los rusos pusieron un satélite en órbita. Dejo abierto ese campo a la psicología para averiguar si de alguna manera me dejó algún mandato. Una premonición. Por lo cual me terminó interesando tanto estos temas. Pero hoy, 67 años después, y sin que yo lo supiera, el diario La Prensa, la edición de La Prensa de hoy, por eso digo sincronicidad, yo cada tanto mando notas a diario La Prensa, publica Diario Popular, Crónica, bueno, Crónica los domingos, siempre el suplemento paranormal de Crónica, este domingo también van a leer diarios de las provincias como Los Andes, El Tribuno de Jujuy, etc. Y se publican cuando el editor del diario así lo dispone. Mira qué curioso. Hoy, 67 años después de esa anécdota de mi padre, el mismo diario La Prensa decide publicar una nota de mi autoría que se llama La imaginación crea la realidad. Qué fantástico. Es lo que Jung llamaría Fantástico. Una sincronicidad. Qué curioso. Bueno, así que aquí, desde Misterios de la Argentina, en Radio APL Soberana, les estamos diciendo: hoy es un día clave en la historia de la humanidad. 4 de octubre se cumple un nuevo aniversario del primer satélite artificial de la historia de la humanidad. Y para acompañar todos estos hechos, se puede decir que para todos los que estamos en estas cosas del misterio y de los ovnis y de lo paranormal, de lo paranormal y de la astronáutica y todo, todas estas curiosidades nacen a partir de esas fechas. ¿Sí? Porque el hombre en la luna, Armstrong, Aldrin y Collins, 20 de julio de 1969. 20 de julio de 69, eso fue un hecho en blanco y negro, veíamos, en nuestros televisores. Fue un hecho apasionante que abrió las mentes yo creo que del 99% de los investigadores que estamos en el tema. A partir de ahí comenzó a abrirse la mente para empezar a continuar con todo esto que estamos haciendo, porque estamos haciendo algo, también somos parte de esa historia. Claro. Somos parte de esa historia, muy importante de la historia. De la historia parte y continuidad. De la continuidad. Sí. Y de ahí también, como sos vos, Antonio, escritores que han llevado a la literatura toda la ciencia ficción inclusive sobre estos temas, adelantándose a lo que va a venir. Bueno, y en ese sentido hay cosas muy llamativas. Cuando uno analiza Armstrong, Aldrin, Collins, Apolo 11, 20 de julio de 1969, esos dos hombres caminando la superficie lunar, y ya que hablabas de los que escribimos y los que estudian lo que han hecho los escritores, después de eso se le ocurre a un estudioso norteamericano releer De la Tierra a la Luna, escrito por Julio Verne. Escrito por Julio Verne a fines del siglo XIX, 1800 y tanto. Y dice: voy a hacer una lectura crítica de lo que explica Julio Verne en De la Tierra a la Luna, a ver si tiene algún parecido con lo que ocurrió realmente 80 años después.
Lo primero que le llama la atención es que en esa novela, escrita en París, Verne jamás estuvo en Estados Unidos, escrita en París, Verne por un problema que había tenido, prefería vivir encerrado en la biblioteca, leer y de ahí escribir. Y encuentra que habla de un cohete que se va separando en etapas, lo cual es real. Una cápsula que lleva a 3 personas, lo cual es real. Esa cápsula llega a la Luna, pero uno se queda dando vuelta y los otros 2 alunizan, lo cual es real. Toda la travesía, regreso, etcétera, dura aproximadamente una semana, lo cual es real. Viendo tantas coincidencias, este estudioso dice, bueno, Verne, igual que todos los que escribían ciencia ficción en aquella época, les gustaba poner los datos, los kilómetros, las posiciones astronómicas, las posiciones geográficas, todo. Dice, a ver, lo único que me queda es, acá Julio Verne da las coordenadas de dónde se lanza ese primer viaje a la Luna. Es delicado lo que vamos a decir, porque el lugar donde Julio Verne imagina que se lanza el primer Cabo Cañaveral es un lugar que en aquella época, Verne, vuelvo a insistir, no había visitado Estados Unidos, un lugar que había cocodrilos, pantanos, tanto es así que, como dijo Pablo, el lugar figura como Cabo Cañaveral, luego Cabo Kennedy, es decir, el lugar desde donde la NASA lanzó todas las Apolo. Totalmente. Estas cosas demuestran que hay bastante más que los 5 sentidos. Bueno, ahí podemos apelar a lo parapsicológico, algún fenómeno de precognición que haya tenido Julio Verne, como tantos otros. Hay autores que hace 400 años escribieron lo que entendemos por ciencia ficción, y uno en particular que habla de los satélites de Marte, 400 años atrás, dice que tiene 2 satélites Marte, dice que uno gira en sentido retrógrado. Phobos y Deimos. Sí, pero Phobos y Deimos fueron descubiertos por Asaph Hall a fines de Estados Unidos, a fines del siglo XIX, casi 300 años después, y efectivamente uno gira en contra. Te cuento una. Es llamativo. Hay un mapa muy conocido, se llama Piri Reis. Claro, en realidad Piri Reis es el nombre del navegante que tenía y difundió este mapa. O sea que si ese mapa lo colocan sobre el planeta visto desde la Luna, es un calco. Claro. Aviso que este mapa, que tiene siglos, De 1400, 1300. pero es una copia de anteriores. Vos estás hablando de 1400, la copia. Sí. Fíjense, anteriores. Ahora, aparece el Polo Sur, el Polo Norte, América. Pero ese mapa... La proyección es como si se estuviera viendo desde el espacio. El único que le podía haber dado un dato tan exacto era alguien que esté a esa distancia. Claro. Porque vos sacamos una foto de un punto que esté en el sistema solar, X, en Júpiter, exacto, pero hecho en el año 1200. ¿Quién le dio esos datos, pero tan precisos? Ojo que el mapa de Piri Reis tiene una precisión asombrosa. Claro, ahí está lo valioso. Pero igual, Por ejemplo, aunque no hubiera sido preciso que aparezca el Polo Sur llamativo, se supone que fue descubierto después del 1500, ¿no es cierto?
Pero no, ahí está demostrado que ya Estaba antes la se conocía. cartografía, bueno, los navegantes, ya se hablaban de los navegantes. Muy llamativos. Magallanes, eso. Bueno, mi querido Pablo Van Kraut, 2:15, quien les habla, el doctor Las Heras, se tiene que ir. Estoy participando hoy último día en la Academia Nacional de Ciencias de las jornadas de filosofía e historia de la religión. Así que lo dejo al profesor Van Kraut a cargo del programa. Perfecto. Tiene bastantes temas que hablar. Yo regreso el viernes que viene a las 14. ¡Qué responsabilidad! Hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa. Por Radio Web APL Soberana estamos escuchando Misterios de la Argentina con el doctor Antonio Las Heras. Por favor, estamos, nombre APL Soberana en Instagram, @APL Soberana, a puro crecimiento. APL Soberana, una gran radio, realmente haciendo cosas acá con el doctor Las Heras. Me dejó la responsabilidad porque tiene que hacer sus cosas y bueno, hoy vamos a hablar, la idea era hablar un poco del tema fantasmas y estuve buscando mucha información, buscando muchas cosas relacionadas con un tema que apasiona a la gente, porque la gente me pide a veces, me dice, ¿por qué no seguimos hablando del tema apariciones fantasmales? Y que en Argentina, por supuesto. Me apasionó mucho el tema del caso de un salón grande, un teatro llamado Maipo. Y traté de buscar información, hace años que vengo buscando información sobre eso y me llamó la atención la cantidad de artistas de renombre que hablan sobre la aparición de un tal fantasma que se aparece en el lugar, un tal Cáceres. Es muy interesante, y el hecho tan interesante que hoy todavía sigue ocurriendo. Hoy todavía seguimos haciendo investigaciones y sigue ocurriendo. Hay una actriz muy famosa llamada Norma Aleandro y ella nos dice, tenemos conversación con el fantasma de Cáceres. Pero antes de hablar del caso de Cáceres, vamos a contar qué es lo que ocurrió con este hombre Cáceres, que era un trabajador desde hace muchos años en ese lugar. Él se enteró que tuvo una enfermedad, una enfermedad terminal, y estando la obra de Susana Jiménez, una obra muy famosa en esa época, Susana Jiménez hacía teatro de revistas en el famoso Teatro Maipo, este hombre decidió en los pisos superiores ahorcarse. Se ahorcó. Lo interesante de todo esto es que entre una primera obra y la segunda obra de Susana Jiménez no llegó a enterarse que él se suicidó cuando terminó la primera obra de ella. No se había enterado. ¿Y qué es lo que ocurre? A los pocos días, luego de haberse hecho el sepelio y todas esas cosas, empiezan a ocurrir hechos extraordinarios relacionados
con la aparición de este buen hombre, Cáceres, que había trabajado como 40 y pico de años en el lugar. Lo más interesante de todo esto es que todos los actores, inclusive Ricardo Darín, hay toda una lista de actores, de alguna manera, hasta el día de hoy, se siguen topando con la figura de él. Algunos llegan hasta hablar con él, como conté Norma Leandro. Los directores de las obras de teatro les llama la atención que dejan en el lugar del teatro, se cierran y se abren las puertas solas, no habiendo viento, por ejemplo. Se escuchan los pasos a la noche. En el lugar no hay nadie y tienen la obligación, no solamente en el Teatro Maipo, sino en todos los teatros de Buenos Aires, a partir de ese hecho, miren qué curioso, dejar una luz prendida. Igualmente, esa luz prendida no deja que el fantasma se aleje. Esa luz prendida es en forma de homenaje a este hombre Cáceres. ¿Qué es lo que pasa? Cáceres se hace oír, se hace escuchar a través de los pasos, se hace visible. Como dije, que habla con los artistas, y algunos afirman que hasta es bromista con algunas cosas. Cambia las cosas del lugar y tiene su manifestación. Yo quería conversar con el doctor Antonio Laceras y hablar un poquito de este tema, porque es apasionante como la conciencia de esta persona quedó impregnada en el lugar y sigue dando sus manifestaciones. Es como que el lugar no permite que él se vaya del lugar, o sea, todavía quedó afincado en el lugar. Otra de las teorías que yo tengo, que siempre estoy hablando cuando hablamos de estos fenómenos paranormales tan interesantes como es los fantasmas, que las apariciones de los fantasmas es según también la muerte que han tenido. Ustedes fíjense que curioso, ¿no? En el caso de Cáceres, él fallece ahorcándose. Tenemos casos, por ejemplo, el de Julio Picón, que es el doctor Julio Picón del Chaco, donde tenemos a un protagonista que se ahoga y en el hospital interzonal del Chaco aparece en algún momento, en los registros de la entrada del hospital, escrito en el momento de entrada de una persona, el nombre y apellido de la persona que se había ahogado hace años. O sea, con el doctor, a él le llama la atención, cuando revisan los estatutos de la gente que entra y sale, que está el nombre firmado con puño y letra de la persona que había fallecido ahogada. Interesantísimo. ¿Qué es lo que pasó? Este hombre va a la zona de internación a verlo al doctor Julio Picón, que él lo cuenta abiertamente porque es uno de los pocos médicos que dan la cara, que siempre estoy agradeciendo a los médicos o enfermeras que a veces dan la cara porque a veces ese prurito de ¿qué dirán si yo cuento que vi un fantasma? Bueno, en este caso con el doctor Julio Picón es fantástico porque él cuenta que lo ausculta con su estetoscopio
y lo manda a hacer unas radiografías a este personaje, a esta persona. En el momento que esta persona va a la mujer que le hace la radióloga para hacer las radiografías, pasa un hecho muy curioso, un hecho bastante interesante. La radióloga le pide a este señor que se ponga para hacer el estudio, y en un momento dado, cuando termina de hacerle la placa radiográfica, lo va a buscar y este personaje no está más en el lugar. Y escuchen bien lo que pasó. El hospital contaba con cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad yo las amo, soy investigador paranormal, y siempre cuando hablo con la gente de los hospitales, de las clínicas, de los sanatorios, ¿hay cámaras? ¿Había cámaras? Ahora vamos a ver otro caso más interesante sobre las cámaras. Miren qué curioso, ven al doctor Julio Picón hablar con alguien, dándole el lugar para que vaya a hacerse las radiografías. Se lo ve al doctor Julio Picón gesticulando con algo, con alguien. No, la cámara no captó nada. Julio Picón sí lo vio. La radióloga también lo vio. La radióloga lo despide, le da la mano. Salen las cámaras. Las cámaras no lo captaron, pero la persona que lo atendió sí. Tenemos el caso de ahora también, hace muy poco tiempo, pocos meses. Otro caso más. Es una lista impresionante de casos. Es para no dormir a la noche, les digo. Les sugiero que investiguen. Hay mucha juventud escuchando, investiguen todas estas cosas. Caso del sanatorio Finoquieto, que prácticamente me dijeron no aparezca más por acá porque no queremos que esto se siga hablando o distribuyendo. El caso del sanatorio Finoquieto, el guardia de seguridad a la madrugada ve en la puerta de la calle, a una señora parada. Y el guardia de seguridad lo único que hace, está solo ahí en el lugar, se acerca hasta la puerta del sanatorio, le abre, la hace pasar a la mujer. Señora, ¿qué le pasó? No me siento bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, la hace pasar, la señora pasa al sanatorio. Las cámaras de seguridad están grabando el momento de que él abre la puerta, que las puertas se abren, porque perdón, son puertas corredizas, se abren, la mujer pasa y se ve al hombre gesticulando con la mujer. La mujer, él lo que hace es enviarla al primer piso, la mujer va hasta el primer piso y él da aviso a la gente de seguridad que mandó a una mujer al primer piso. Los de seguridad del primer piso dijeron, acá no entró ninguna mujer. ¿Qué es lo curioso? Las cámaras de seguridad también captan los movimientos del hombre de seguridad hablando con alguien. Él afirma que habló con alguien. Yo hablé con el hombre de seguridad. Los personajes que están los dueños del lugar saben de la historia de todo esto porque se corrió enseguida, fue como reguero de pólvora, todos los noticieros hablando del fantasma del Finoquieto. Es un sanatorio que está acá en Cava, en Buenos Aires, muy cercano acá de la zona esta del Congreso. ¿Y qué es lo que pasa? La persona ve al fantasma, tiene contacto con el fantasma,
puede decir cómo se estaba vestida. Y haciendo una pequeña investigación y dando referencias de cómo estaba vestida y cómo era la persona, esta mujer había fallecido la noche anterior en ese sanatorio. O sea, la mujer volvió al sitio donde había fallecido. Otro tanto de los misterios de aparición de fantasmas. Hablando con otros investigadores y normalmente andamos por la calle y nos dicen, no podemos estar cruzando tranquilamente con una persona que ya desencarnó y la vemos perfectamente, porque todos los que hablan, incluso Norma Leandro, cuando ella cuenta, yo hablé con Cáceres pensando que era una persona del lugar, un operario, y esa persona ya había muerto. Lo describe, habla con él. O sea, ojo, podemos llegar a tener encuentros con personas que desencarnaron, gente que ya pasó a mí no me gusta decir más allá. Eso es otra historia que un día la voy a contar, que es un poquito más larga. Para mí es el más acá. Porque cuando hacemos investigaciones, hacemos psicofonías o hacemos psicofonías, voy a explicar lo que es una psicofonía. Es dejar grabando un aparatito en algún lugar por unos minutos y quedan impregnadas voces de personas que también ya no están en nuestra cara. Pero eso lo voy a dejar como capítulo para más adelante, hablar de psicofonías o de lo que es la transcomunicación instrumental, que son técnicas muy interesantes como para comunicarse con gente que está en el más allá, que para mí es el más acá, porque yo estoy hablando a través de un aparato y me está respondiendo ahora, en este momento, está acá, al lado mío. Vamos a cambiar la historia, no es más allá. Estas dimensiones, estas frecuencias, estas energías, estas transmisiones, como estábamos hablando con el doctor Antonio Las Heras hace un ratito, de todas estas cosas, a partir del 4 de octubre que nace todas estas tecnologías, a través del Sputnik, a través del Apolo, a través de los contactos del Internet y todas esas tecnologías, empiezan a aparecer, y lo que va a aparecer todavía, no solamente la inteligencia artificial, y de lo que va a ir surgiendo con el tiempo, con las cosas nuevas que nos vamos a descubrir. Y es más, ciertos analistas que ven un poquito más allá del futuro, hablan claramente que dentro de poco vamos a tener aparatología, como si fuesen teléfonos y con cámaras, para comunicarnos directamente con estas personas que ya dejaron este plano. Hoy parece una locura, hoy parece, ¿cómo Pablo Warmkraut va a hablar que nos vamos a comunicar con los muertos? Esto es una locura total. Esto queda grabado. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Me hago muy responsable de lo que estoy diciendo. En algún momento se van a encontrar los medios para comunicarnos con personas que están en otros planos, en otras dimensiones. ¿Por qué no? Hace 300, 400 años hablar de teléfonos, de comunicaciones,
Es imposible. No, esto no puede ser. Esto es imposible, no puede ser. Se produjo. Estamos hablando de una cámara, tenemos celulares, tenemos cosas, cada vez tenemos tecnología cada vez más avanzada, y dentro de muy poco tiempo vamos a comunicarnos con gente que está en el más acá. Ya podemos escucharlos a través de las psicofonías, y tras comunicación instrumental, como dije, ya podemos tener un contacto, ya se puede hacer. Bueno, hablando de fantasmas, tengo una lista interminable que podemos estar hablando horas enteras. No sé cuánto falta de tiempo, querido. Tenemos 15 minutos más. Podemos hablar de fantasmas, pero tenemos relatos impresionantes para hablar de las clínicas. En estos días tuve la suerte de hablar con gente de Europa, de investigadores, y estábamos hablando un poco sobre el tema de cuáles son los lugares para investigar. Me dice, no, porque hay gente que dice, no, yo creo que el cementerio, no, y el cementerio no diríamos que es un lugar como para investigar fantasmas. Fíjese qué curioso. El cementerio es un lugar donde queda nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, esto queda enterrado en ese lugar. Pero el alma y el espíritu, eso sí, va a parar a algún lugar. Queda impregnado en algún lugar, en algún sitio queda impregnado. Lo vemos constantemente. Estoy haciendo historias paranormales en el canal Demonios todos los martes a las 19 horas junto al psíquico Bilancido, y estamos viendo las historias que nos cuenta la gente. Estoy a la noche, me levanto a las 2, 3 de la mañana para tomar un vaso de agua y me encuentro en el sillón del fondo a mi abuelo sentado. Me mira, me habla. ¿Y cómo puede ser? Y en algún momento se desvanece. Y no es un sueño. Ustedes saben la cantidad de historias y la cantidad de filmaciones y de grabaciones y de fotos que hay. Prometo, porque el tema de los fantasmas lo vamos a seguir. La gran colección de fotos, las últimas fotos de fantasmas que tenemos, que es fantástica. Tenemos una que nos llegó de Chile hace muy poco tiempo, de un gran investigador llamado Rodrigo Fuensalida, que le mandamos un saludo por si nos está viendo. Era un grupo de una familia toda reunida en un cumpleaños. Sacan las fotografías. ¿Quién sale en la fotografía? De costado de la fotografía sale el padre de la cumpleañera. El padre de la cumpleañera había fallecido hace 6 meses. Y miren qué curioso, ¿no? El fantasma hace un gran esfuerzo energético como para materializarse y poder estar entre la familia. Miren qué interesante. Y el tiempo de captación de abrir y cerrar el obturador para poder captarlo. Aparece de toda la cara, el cuerpo, y lo que no se le ve muy bien son las piernas. Es como que no terminó de armarse la figura. Es una foto fantástica. Prometo traerlo en estos días
para verlo ampliado y en colores, van a ver los detalles. Y no termina ahí la cosa. Pasa lo mismo en un bautismo, donde el abuelo de la casa, también había fallecido hace pocas semanas, y uno de los familiares se le ocurre empezar a sacar fotos. En la puerta de la casa, ¿quién aparece? El abuelo, pero también le faltaban las extremidades. ¿Qué detalle? El fantasma toma la energía para que se lo vea, pero las extremidades parece que no son tan importantes, porque toman fuerza en la parte mental, en la parte de la cara, para que se lo reconozca. Y parece que fueron varias instantáneas, porque se lo ve en una medio borroso, y uno se lo ve bastante clarito la foto. Qué interesante que es la fotografía en este caso, como los videos también en este caso. Los videos tienen otra historia que también es bastante interesante para verla, y discutimos a veces con los investigadores paranormales. ¿Por qué? Una de las cosas que me interesa sobre el tema de fantasmas son las apariciones de los fantasmas y de los colores que a veces los captan las cámaras de seguridad que hay en la calle. Miren qué detalle interesante. Aparecen formas fantasmagóricas de un color blanquecino. Aparecen formaciones de fantasmas en color oscuro. Aparecen formaciones de cuerpo entero en rutas, camioneros que van que es muy común que el camionero vaya de noche con sus focos, y que se le cruce una mujer, por ejemplo, de blanco, o a una persona de blanco. Es muy común. Y es muy común que algunos cuenten y otros no cuenten la experiencia. Eso es lo importante. Por eso le decimos a la gente, le vamos a dar un número de teléfono para que tomen nota. 11 27 97 80 96. ¿Tienen alguna historia sobre fantasmas, sobre apariciones? 11 27 97 80 96. Para mandar para los próximos programas. Yo tuve el encuentro con una aparición. Vi a mi padre, como esta persona que vio a su abuelo. Y tengo una que es... Son dos relatos muy interesantes, que me abrieron la mente en el pasado para ingresar a hacer todo esto y la búsqueda, porque esto, el investigador Pablo, no, investigador, yo me llamo curioso, estoy en la búsqueda de cosas. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay apariciones de esto? ¿Por qué hay gente que lo ve? ¿Por qué hay esas manifestaciones? Viene el ya desencarnado, el fantasma, a la persona en un sueño, estoy hablando en un sueño, le da datos. En tal número, en tal lugar, en tal banco, ahí está la cuenta de un dinero, y la persona memoriza y al otro día escribe el número, lo revisa,
va al banco y encuentra que hay una cuenta de la persona fallecida que le pasó el dato a través de los sueños. También lo puedo hablar con el doctor Antonio Laceras en la próxima sesión. ¿Qué fenómeno parapsicológico puede haber ahí también, ¿no? Porque esta persona se comunica desde el más acá o del más allá, contando un detalle muy importante. Hay un dinero que te puede servir, que te puede aparecer. Iba a la otra historia. Son dos historias más que voy a contar. Una que me impactó muchísimo fue que, siendo chico, mis padres tenían un comercio allá en Flores. Y yo estaba jugando, tendría unos 12 años, 11 años, estaba jugando. Y entra uno de los vecinos de mi padre, y asustado, porque había fallecido su padre. ¿Y qué había visto el vecino amigo de mi padre? Había visto a su padre pasar de una pared delante suyo, lo miró, le sonrió y se fue por la otra pared. Yo estaba presente escuchando eso. Y mi padre me miraba a mí como diciendo, ¿será conveniente que escuche todas estas cosas? Me quedó grabado. Me acuerdo que Florería Mérola era el dueño del lugar, ahí en Gaona y Nazca. Así que alguno que quiera investigar un poco eso también puede investigar en esa zona. Y me quedó grabado ese hecho tan particular, como me quedó grabado también un hecho muy significativo sobre algo muy personal, sobre el fallecimiento de una tía que no era tía de carne, le decimos tía porque era amiga de mis padres. Mi tía a los 67 años lamentablemente fallece. Mi tío David queda viudo. Y también, curiosamente, en ese mismo negocio, al poco tiempo que había fallecido mi tía, Kela, le decía a mi tío, le dice a mi papá, le cuenta, Martín Miguel se llamaba mi papá. Martín, vení, te tengo que contar algo porque yo sé que no me vas a creer porque vas a pensar que estoy traumáticamente mal porque falleció mi mujer y qué sé yo. Pero anoche me pasó un hecho realmente insólito, impresionante. Me senté en la cama, estaba sacando el calzado, ya estaba por acostarme, y a través del rabillo del ojo, así del costado, veo una sombra. Hago así y la veo a Raquel. La veo a Raquel sentada en la cama. ¿Cuál fue la reacción mía? Le tiró con un zapato. Y Raquel se desvaneció. No hubo otra cosa. No, pero él cuenta que la vio, pero perfectamente bien, no había tomado nada, la vio perfectamente bien como la veía siempre. ¿Y qué fue lo curioso? Que esto se desvaneció, la tía se desvaneció. Y yo estaba ahí también para escucharlo. Y me quedó grabado. Y cada vez que hacemos estos programas paranormales con gente que nos cuenta situaciones parecidas o iguales, que a ustedes también les puede haber pasado, a ustedes o a terceros, que cuenten. Anímense a médicos, enfermeras,
a contar esas historias. Hoy tuve una charla con un investigador paranormal de allá de España, Javier Lobato, que le mandó un saludo, seguramente lo estará viendo, y hablábamos de eso. Y, perdón, también a la doctora Linda Mesa de México, que ella es una gran médica, que tiene la valentía, escuchen bien, de contar historias de fantasmas en el hospital donde ocurrió a ella, como el doctor Julio Picón, como hay una lista de médicos que son fantásticos, el doctor Max Tafur de Perú, que nos cuenta Sepúlveda, también de México, el doctor Sepúlveda, médico, que se animan a contar historias de personas que ya desencarnaron, que estaban al lado de ellos, hablaban con ellos. Felicitaciones, anímense. Tienen un familiar que son enfermeras, enfermeros, 11 27 97 80 96. Un mensaje de texto: Pablo, tengo algo para contarte. Y vamos sumando. Acá no es cuestión de hacer un programa que nos dé miedo, es un programa justamente para la investigación. Esto es muy importante. Yo creo que al doctor Antonio Las Heras le va a gustar que estemos juntando todo este tipo de material y todo tipo de historias que nos venga bien para lo que es historias y misterios de la Argentina. Así que, si les gustó el programa, denle un like. Nos vamos a seguir viendo la próxima semana a las 14 horas, viernes, acá por la APLS Soberana. Acuérdense que es fantástica, fantástica. Y hay mucho agradecimiento a todos los oyentes y que pasen un muy buen fin de semana en el día del 4 de octubre, el día del Sputnik. Gracias. Hasta aquí usted escuchó Misterios de la Argentina con el doctor Antonio Las Heras por Radio Web APL Soberana.